Dicen que en el llano, cuando una bruja cae del techo, no se levanta sola. Pero esa noche, la del vuelo negro, fue diferente. Hoy vamos a hablar de cómo el karma, la traición y la brujería se cocinan en el infierno personal de un hombre. Verán, en el llano, los pecados se pagan y cuando se cometen por un amor egoísta, la deuda se cobra lentamente. Esa noche, la verdad que se manifestó en ese techo de zinc no fue un evento aleatorio, fue el horrendo recibo de una venganza ancestral, dirigida a una mujer y orquestada por algo que no perdona. El alma resentida y odio de un hijo traicionado. Prepárense para ver cómo la lógica es aplastada por el rencor más puro. Mi hermano Carlos y mi cuñado Miguel, estúpidos y escépticos, fueron testigos de un ritual de destrucción. Ellos creían en los libros, pero lo que no sabían es que la verdadera lección venía de una enfermedad que no tenía nombre, un resentimiento que no moría y la silueta emplumada de la más cruel de las brujas. La casa de Camaguán no solo estaba oprimida por el calor, estaba oprimida por la tragedia y la culpa. La historia de mi tío Mario y mi tía Inés era un melodrama barato y cruel. Mario había dejado a su mujer de juventud y a sus 3 hijos por Inés, su amor de toda la vida. La ex esposa, según se rumoreaba, murió de tristeza poco después de la traición. Un infarto fulminante dejando a su hijo mayor con un odio visceral hacia Mario. Para él y para sus hermanos, su padre había muerto. Mario había aceptado el silencio como penitencia, aferrándose a Inés, su mundo, su consuelo y su razón de existir. Pero el costo de ese amor se estaba pagando. Mi tía Inés, apenas rondando los 50, se estaba consumiendo. Había adelgazado al punto de la fragilidad ósea. Sufría de dolores estomacales insoportables, ardores y migrañas tan terribles que no podía soportar la luz del día. Los médicos estaban perdidos. Mario le daba remedios de campo que no le hacían nada. Todo lo que comía le hacía daño. Últimamente, cada bocado se le hacía imposible de tragar. Esa noche, Inés estaba en la ducha, tratando de apaciguar el calor y el dolor que la devoraba por dentro. Su debilidad era palpable. Solo la fuerza de su amor por Mario la mantenía de pie para atender a los hombres de la casa. Mario estaba desesperado. Le dolía ver a Inés así. Él había notado que precisamente en las últimas semanas su enfermedad se había intensificado de forma anormal. Y las noches eran una tortura para él también. Terribles pesadillas llenas de sombras burlonas y graznidos le robaban el sueño. Mario sentía en su alma de hombre de campo que aquello no era normal. Eran cerca de las 12 de la medianoche. El ambiente era tan espeso que se podía masticar. Carlos y Miguel estaban a punto de ceder al sueño. Y entonces llegó la presencia. No fue un golpe, fue un sonido sutil pero imposible que se instaló en el techo de zinc justo encima de la sala. Escucharon un crujido leve del zinc, como si alguien se hubiera parado suavemente, seguido por un roce largo y raspado. No era un animal pequeño, era un peso anómalo. Se escuchaba con claridad. Luego, el roce se hizo más definido. Era como el de unas garras lentas, espaciadas, caminando. Era un sonido tan ajeno a la noche que paralizó a los muchachos. ¿Qué fue eso? Es un gato, susurró Miguel. Carlos negó con la cabeza con sus ojos fijos en la lámina de zinc. Es demasiado pesado. Escucha el roce. Eso no es una pata. La criatura caminaba por el techo. Luego se detuvo, justo encima de ellos. Escucharon un sonido sostenido del zinc, como si el peso estuviera quieto y concentrado. Sentían que una mirada intangible los taladraba desde arriba. La presencia era opresiva, una masa oscura de hostilidad. Luego
un aleteo torpe y sutil, seguido por un golpe pequeño en el zinc, como si algo grande se estuviera acomodando. El miedo se hizo visible en el rostro de los muchachos. En ese momento, la puerta del cuarto de Mario se abrió. Él había estado despierto por sus pesadillas. Su rostro se descompuso al escuchar el roce de las garras. Mario, sin dudar, fue al rincón, tomó el bate de béisbol y regresó. Estaba listo para salir con el bate empuñado. Pero entonces el sonido cesó tan repentinamente como había comenzado. El silencio absoluto reinó en la sala. La presencia se había ido. Mario, con el pánico aún en los ojos, esperó un minuto eterno. Luego bajó el bate temblando. ¿Qué demonios era eso, tío?, preguntó Carlos con la voz apenas en un susurro. Mario se sentó pesadamente, con el miedo dando paso a la reflexión del llanto. No sé qué era, pero sé que no es bueno. Las cosas que vuelan y andan de noche en los techos no son animales de Dios. Mario se persignó 3 veces, el gesto más honesto de su terror. Algo malo ronda esta casa y no viene por mí. Su mirada se dirigió a la puerta del baño. Los muchachos intentaron tranquilizarlo. Sería un buitre, un animal grande, tío. La lámina del zinc hace eco. Mario los interrumpió con voz firme y autoritaria. Ustedes son de ciudad, muchachos, y yo he vivido aquí toda mi vida. La realidad del llano no está en los libros. Si esto vuelve, no es para jugar, es para hacer daño. Por eso les digo, si escuchan de nuevo ese sonido, no salgan y no hablen. Háganse los dormidos, cueste lo que cueste. Mario se fue a dormir, pero el miedo ya estaba sembrado. La mañana siguiente el sol no trajo alivio. Inés estaba aún más débil. Su figura era una sombra esquelética que se movía con dificultad. Mario la miraba con una desesperación silenciosa que rayaba en la locura. La certeza lo carcomía. Su mujer se estaba muriendo por un acto de pura maldad. Llegó la noche. El ambiente era opresivo, espeso, cargado de una expectativa siniestra que hacía doler el alma. A las 13 en punto, la hora fatídica, el mal regresó. Escucharon el mismo crujido del zinc, pero con una intencionalidad más agresiva. Un golpe sordo seguido por el roce rápido de garras. Un rabioso sobre la lámina y el rugido amortiguado de algo que revoloteaba y caminaba. La criatura atacaba directamente el techo del cuarto de Inés. El sonido ya no era una ronda, era una furia desatada. Se escuchaba con claridad el golpe ciego de las garras sobre la lámina y un lamento ronco, un gemido de amenaza pura que se filtraba a través del zinc, buscando a Inés. Mario se levantó de un salto, con el rostro convertido en una máscara de terror y decisión. Sintió la misma presencia helada que lo había despertado la noche anterior, solo que ahora estaba hambrienta. La bruja estaba sobre la casa, pero el techo de 2 aguas y láminas resbaladizas se convirtió en su peor enemigo. Fue cuando entonces se escuchó el sonido del metal doblándose junto con el roce desesperado y rápido sobre el zinc, seguido por un estrépito. El peso de la criatura, su forma torpe en ese entorno, hizo que resbalara. El techo del zinc chilló y se dobló nuevamente bajo el peso que patinaba. Los muchachos sintieron la vibración a través de sus chinchorros. La criatura no solo cayó, se precipitó rodando y golpeando a lo largo de la inclinación del techo. El estruendo final fue un impacto brutal y húmedo en el barro del patio. Carlos y Miguel se quedaron absolutamente inmóviles y mudos en sus chinchorros, mientras sus mentes, entrenadas en la lógica universitaria, colapsaron. No podían moverse, no podían gritar, solo podían ver la silueta de Mario correr a la puerta, con el bate en la mano. Un héroe patético. Mario salió al patio. La luna llena implacable iluminó la aberración. La bruja se levantaba, grande, incomprensible,
un amasijo de plumas negras y grasa sucia con la cara horrenda. Mario no esperó. El dolor de Inés era su combustible. Se lanzó con un grito de furia, produciendo un golpe seco del bate contra el cuerpo, que no sonaba a carne, sino a hueso y a madera. La criatura no habló, solo emitió un lamento ronco, un graznido amplificado y amenazante, un sonido indescriptible que se clavó en los oídos de los muchachos y les prometía la muerte. Carlos y Miguel, por fin rompiendo la parálisis, corrieron detrás de Mario, vieron la pelea incomprensible, vieron la figura horrible de la bruja, demasiado grande, demasiado real. El bate impactaba con fuerza de un hombre desesperado, pero la criatura solo se retorcía defendiéndose con sus manos huesudas y afiladas sin caer. Mario gritó con la voz rota por la desesperación y el terror, pero firme: «Dime quién te mandó, quién puso este trabajo de muerte contra mi Inés. Dímelo, maldita, quiero saber quién me odia tanto». La bruja, humillada por la derrota, vio la oportunidad de salvar su vida. En lugar del graznido, un ronquido de ultratumba se articuló, cruel y silbante, la voz del rencor absoluto: «Me pagaron muy bien por tu dolor, te diré quién si me dejas ir». Mario se detuvo, el bate temblaba, el deseo de saber la verdad era un pozo sin fondo. «Juro por el alma de mi madre que si me dices el nombre, no te mato, pero debes decirme quién ordenó la muerte de mi mujer». La bruja, con tono irónico, cargado de burla y malicia, destiló la verdad, repitiendo en su voz el odio profundo de los traicionados. «Fueron tus tres hijos. Ellos dieron detalles de cómo querían a Inés, consumiéndose así como se consumió nuestra madre cuando tú la abandonaste, sin poder comer, así como nuestra madre no comía en sus últimos días por el dolor en su corazón, volviéndose loca por el dolor, así como nuestra madre perdió la cordura cuando te vio partir del brazo de Inés. Un trabajo de muerte por la traición y yo solo cobro mi paga», dijo la bruja. Mario se derrumbó, destrozado. El terror de la bruja fue superado por el horror de su propia sangre, sus propios hijos. La culpa se hizo física, palpable en el aire denso y sucio. Mario levantó el bate, pero luego miró el camino que llevaba al pueblo. Si la mataba, se convertiría en un asesino. «No harás tal mal, no cumplirás tu propósito, ni hoy ni nunca, maldita bruja», sentenció Mario, su voz firme en medio de la desolación. «Te doy vida por vida, no te mataré si tú no matas a Inés, la dejarás tranquila, nunca más volverás por ella, y mañana a mediodía volverás a venir y pedirás sal, te daré el peaje, pero si incumples, juro encontrarte y matarte». La bruja, derrotada por el pacto de vida por vida y la revelación, emitió un último lamento amenazante, un sonido de ira contenida, y alzó el vuelo. Luego de esto, Mario se desplomó en el suelo, destrozado. Miguel, incapaz de acercarse a su tío, se arrastró hacia la puerta, miró el bate de béisbol y, lo más horrible, una larga pluma negra grasosa incrustada en la madera como un dardo. La pluma de la aberración. Miguel la sacó sintiendo el hedor a azufre. La pluma no se quemó, se guardó, una prueba silenciosa y maldita de que la locura que su tío enfrentó era dolorosamente real. La casa quedó sumida en un silencio de horror. Mario se quedó inmóvil, destrozado. La culpa de la traición se había manifestado en el odio de sus hijos. El terror de la bruja se había ido, reemplazando la desesperación moral. A la mañana siguiente, Inés amaneció extrañamente aliviada, aunque débil. Mario le dijo a los muchachos con voz sombría: «Inés va a vivir, pero ustedes no hablarán de esto nunca. Es un asunto de sangre». La espera al mediodía fue un infierno silencioso. A las 12, el sol era un castigo. Mario abrió la puerta. La mujer ya estaba allí. Extendió su mano sosteniendo un tarro de vidrio vacío. «Dame sal». Mario le entregó la bolsa y, en respuesta, la bruja, antes de irse, hizo algo que destiló odio. Escupió un chorro espeso de saliva negra y verde justo en el umbral de la puerta, sobre la tierra donde Inés solía sentarse.
Era un acto final de contaminación, un último gesto de su rencor. Luego se fue. Su figura bajo el manto negro fue desapareciendo lentamente en el calor. Miguel, con la mente traumatizada, vio el nudillo del dedo anular de la mano que sostenía el tarro, una mancha oscura, una vieja cicatriz. Juro que esa cicatriz es de la señora Herminia, la que sube en el autobús con nosotros para San Fernando, la que siempre va al mercado. La bruja que había atacado con la rabia de 3 hermanos era una mujer del pueblo. El terror no era un mito, era una persona común que viajaba con ellos en el autobús, con la marca de su pacto en la mano. La bruja no volvió e Inés se recuperó lentamente, pero el precio fue la destrucción total de la realidad para los muchachos. Carlos y Miguel terminaron sus estudios, pero el viaje en autobús a San Fernando se convirtió en un tormento diario. A mi hermano no le gusta hablar de esa noche, aún después de todos los años que han pasado, pero guarda el horrible recuerdo en la pluma que aquella noche se guardó y que todavía conserva. Y esa pluma es la prueba de que la traición se paga en vida y que la realidad es absolutamente horrenda y vengativa. Y así termina esta historia, corazones. Una historia que nos recuerda que a veces el verdadero horror no viene del más allá, sino del que guardamos en el alma, de lo que no perdonamos, de lo que dejamos atrás, de lo que dejamos crecer en silencio hasta que nos devora. El vuelo negro de Camaguán no fue la caída de una bruja, fue la caída de una familia y de una verdad que nadie quiso mirar de frente. Porque el dolor, cuando no se sana, siempre encuentra la forma de volver. Yo soy Caro y esto fue Voz Ajena. Si esta historia te hizo sentir algo, miedo, tristeza, empatía, cuéntamelo en los comentarios, quiero leerte. Y si tú también tienes una historia que te pesa en el pecho, una que nadie más ha escuchado, puedes enviarla a nuestro correo vozajenaoficial@gmail.com. Gracias por quedarte hasta el final, por dejarme acompañarte un ratito en la oscuridad. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chaito!